Muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a la transmisión en vivo de las conferencias de conocimiento de sí mismo. Un cordial saludo a todos ustedes. Les pido el favor antes de iniciar la transmisión, la conferencia como tal, si me confirman por favor el audio y el video, si son tan amables. ¿Sí? Ok, muy bien, muchísimas gracias, amor. Bien, bueno, parece que sí, sí. Bueno, entonces escribimos acá a todas las personas que se van conectando. Vamos esperando un par de segundos a ver si se conectan de pronto un poco más de personas. Bueno, me escribe Germán Duarte que se escucha muy bajito. Ya le subimos aquí todo el volumen. Ok, ahí ya está todo el volumen. Audio y video muy bien, dice Adonis Andino. Por favor, me vuelven a confirmar si ya se está escuchando un poco mejor. Ya tengo todo el volumen acá del micrófono. Sí, hola. Sí, al parecer está. Sí, no, ya está con el 90%. Bien. Leonardo Reyes, buenas noches. Adonis Andino, Alejandro, Germán Duarte, un saludo cordial a todas las personas que se van conectando al live de esto que se llama Conferencias Conocimientos de sí mismo. Se va sumando también Esteban Javier, saludos desde Chile, un cordial saludo a todas las personas de Chile, desde Colombia. En este momento estamos transmitiendo. Muy bien, a ver entonces. Bien, me voy presentando. Bueno, Lorena Aguilar también se está conectando. Marcos, bueno, al parecer estamos como bien de sonido según lo que me están escribiendo aquí por el, ¿por el qué? Por el Messenger. Buenas noches, se escucha perfecto. Muy bien, listo. Entonces ya confirmando pues el audio. Entonces sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta conferencia que realmente me parece muy interesante, al igual que todas las de conocimiento de sí mismo. Me presento, mi nombre es Luis Joao Sánchez Abella, soy conferencista de, de aquí de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Y pues en este momento, junto con mi esposita, estamos a cargo del grupo de conocimiento de sí mismo que se está abriendo en Argentina. Pero de igual manera, pues estamos todos trabajando, entregando de manera desinteresada todas estas herramientas que personalmente pues me han servido para conocerme a mí mismo. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia que, como les decía hace un momento, es realmente como inquietante. Esto que se llama las infradimensiones o los mundos infierno. Entonces, personalmente cuando les decía, cuando escuchaba hablar del infierno, de la muerte, pues realmente causaba en mí como un escozor, como un escalofrío por ese miedo, por ese desconocimiento al saber qué es lo que sucede realmente después de la muerte, qué es lo que sucede en las infradimensiones o en los mundos infiernos. Pues gracias a este conocimiento y a ahondar cada vez más en estos temas, pues uno se va dando cuenta que no hay que tenerle miedo a nada, ¿cierto? Que eso solamente son defectos que nos van hundiendo más y nos van envolviendo, van durmiendo cada vez más nuestra conciencia. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que nosotros identifiquemos eh, qué es eso del infierno, ¿sí? Que comprendamos que así como existe un infierno en la tierra, ¿sí? Que es allá donde de pronto, si nosotros no eliminamos nuestros defectos, como se veía en la conferencia número 2 de la muerte, si no eliminamos todos esos defectos que están dentro de nuestro interior, pues seguramente vamos a tener que pasar de manera involuntaria por cada una de estas infradimensiones para lograr despertar
o limpiar, purificar nuestra esencia. Entonces vamos a comprender que así como es aquí en el mundo externo, también tenemos eso dentro de nuestros mundos internos. Y lo más interesante de todo, también como objetivo, es que vamos a poder identificar nosotros cómo podemos desligarnos de cada una de esas infradimensiones. Entonces recordemos que aquí se dan las herramientas prácticas. Este es un conocimiento totalmente práctico. Recuerden que aquí se invita a eso, a comprobar directamente por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, todo lo que aquí se dice. Más adelante se van a dar cuenta en otras conferencias, ojalá las sigan, que aquí se invita a eso, a no seguir a nadie, a despertar nosotros esa curiosidad entre comillas, por comprobar todo lo que aquí se está diciendo. Que si se habla del desdoblamiento astral, bueno, entonces es que hay que ir a comprobarlo. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esas herramientas, esa didáctica que vamos a tener para podernos desligar de cada una de esas infradimensiones. Bien, entonces vamos a comenzar. Perdón. Bien, nosotros sabemos de las conferencias anteriores que nosotros tenemos un 97% de conciencia o de energía que está atrapada dentro de nuestros defectos psicológicos, ¿cierto? Que son todos esos defectos psicológicos, lo que aquí llamamos yoes, en algunas religiones o algunas sectas, bueno, los llaman pecados, agregados psíquicos, demonios rojos de Set, etcétera, ¿sí? Entonces, ese 97% está atrapado en todos esos defectos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bajar a nuestras propias infradimensiones de nuestro interior a rescatar de cada uno de esos defectos la sabiduría que está atrapada en cada uno de ellos. Ese es nuestro trabajo, bajar allá. Y eso va a ser como un objetivo general, digamos. Queramos o no queramos, vamos a ir allá a esos mundos infiernos, a esas infradimensiones. Pero entonces aquí hay algo que debemos tener muy en cuenta, que lo podemos hacer de manera voluntaria. Ay, perdón, se me pasó. A ver. Ok, ya, gracias. Entonces dice ahí que lo podemos hacer de manera voluntaria o involuntariamente. Entonces, ¿cómo es hacerlo de manera voluntaria? Voluntaria es que nosotros empecemos a trabajar en la muerte del yo psicológico. Entonces, en estar despertando en cada instante ese sentido de autoobservación, de estar mirando y preguntándonos a nosotros mismos, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi centro sexual de instante en instante? E identificar si hay algún defecto que se esté manifestando. Hacemos justicia en nuestro interior y eliminamos el defecto con la petición que ya se ha enseñado en prácticas anteriores, en conferencias anteriores. Madre Divina, mátame este yo. Esa es la manera voluntaria. Y la manera involuntaria es cuando nosotros hemos pasado por las 108 existencias a que tenemos derecho con cada una de nuestras almas, ¿sí? Que eso se vio en la conferencia número 2 también, y pasar por lo que se llama la muerte segunda, que es a donde nosotros vamos a ir a cada uno de esos círculos dantescos, que también se les llama, o a esos mundos infiernos, a limpiar nuestra esencia. Bueno, entonces, repito, podemos hacer de manera voluntaria, que es el objetivo, que es como la idea, ¿cierto? O desafortunadamente tendríamos que hacerlo de manera involuntaria. Bien, entonces vamos como decía hace un momento, ¿qué es eso del infierno? Entonces ustedes habrán escuchado en algunos, de pronto hasta en el colegio le enseñaban a uno que tenía que leer un libro que se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia está escrita por un maestro autorrealizado que se llama Dante, ¿sí? Maestro Dante Alighieri. Él se fue a dar como un paseo, digo yo, por los mundos infiernos y nos trajo esta sabiduría desde allá, esta enseñanza, y es cómo están subdivididos o cómo está dividido esos mundos infiernos. Entonces, y pues en un momento, aquí los vamos a nombrar como de manera rápida, ¿sí? Ya en un momento pues vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos círculos. Entonces el primero es el círculo dantesco de la esfera de la luna, luego está en un segundo subnivel, llamémoslo así,
que vemos acá, el círculo de Mercurio, luego Venus, el Sol, luego está el círculo dantesco de Marte, luego está el círculo de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, entonces en cada uno de esos círculos dantescos hay una característica, hay como unos defectos que están predominando en cada uno de esos círculos. Bien, entonces vamos a adentrarnos un poco más en todos estos círculos a ver en dónde estamos ubicados. Bien, entonces la primera infradimensión. Antes de continuar, recordemos que ya también se ha visto y se va a ver, nosotros somos de naturaleza lunar, ¿cierto? Entonces sabemos que la luna física tiene dos caras, una cara que nosotros vemos, ¿sí?, que es la cara visible, y otra que es la cara oculta de la luna. Así nosotros también tenemos en nuestro interior esa luna que es la cara visible de nuestros defectos psicológicos, son los defectos que nosotros podemos ver a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, llego ahorita, por decir algo, llego ahorita de la conferencia, son las 8, salimos de aquí a las 9:30, por decir algo, salgo con algo de hambre y en la casa no hay la cena preparada, ¿sí? Entonces, eso es un defecto de impaciencia, de ira, de desesperación, de frustración, etcétera, que se van manifestando y que si uno está en autoobservación, los puede identificar fácilmente: la ira, la lujuria, la pereza, la gula, las groserías, yoes morbosos, de lascivia, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces son defectos que podemos ver de manera muy fácil, ¿sí? Los podemos identificar sin tanto esfuerzo. En cambio, los defectos de la cara oculta, de la luna psicológica, son defectos que nosotros tenemos y que tienen un voltaje muy elevado, que son pero muy pesados, que si de hecho en este momento nos soltaran un defecto de esos, por su voltaje no lo resistiríamos y nos podríamos hasta morir de una vez. Entonces son defectos que ni por sospecha imaginamos que nosotros tenemos en nuestra psicología. Bien, bueno. No olviden que pueden dejar sus inquietudes. Al final de la conferencia pues vamos a estar leyendo todas sus preguntas y pues en la medida de lo posible les vamos a estar contestando cada una de ellas. Nos pueden dejar ahí en el chat, que con todo gusto pues al final, como digo, las vamos a estar resolviendo. Si de pronto no se escucha o de pronto se está congelando la imagen, por favor también les pido que me avisen para ver si de pronto aquí podemos solucionar alguno de los problemas que eventualmente se puedan presentar. Bien, entonces habíamos empezado con la infradimensión de la luna. Entonces en esta infradimensión están relacionados con todos los perezosos, los que no se han bautizado. Entonces está relacionada con el planeta Luna y con nuestro centro sexual, ¿sí?, que está aquí ubicado en el coxis. Bien, en este centro encontramos el átomo del enemigo secreto, que es el anticristo. Bien, pero entonces vamos a profundizar un poquito más en eso que estábamos diciendo. Entonces, decíamos que en él encontramos el átomo del enemigo secreto. Ese enemigo secreto es el anticristo, ¿sí? Realmente ese anticristo, ¿por qué se le llama así? Porque es que la pereza, ¿sí?, recordemos que es uno de los 7 pecados capitales, es uno de los defectos que principalmente nos está alejando del Cristo, ¿sí? Al final vamos a ver a lo largo de las conferencias que vamos a tener que encarnar al Cristo, que todos tendríamos que llegar a ser Cristos, así como el Maestro Jesús, el Maestro Buda, bueno, etcétera. Todos los maestros que han venido, ellos también fueron Cristos, y eso es nuestra labor. Fueron personas que vinieron, nos dejaron una enseñanza y fueron Cristos. Se encarnaron esa fuerza universal del Cristo. Asimismo, cada uno de nosotros debería, por medio de estas enseñanzas, llegar a encarnar también a esa fuerza crística, ¿sí? Pero la pereza no es el anticristo, es la que no nos va a dejar trabajar en pro de conseguir ese objetivo de nuestra cristificación. Es ese defecto que uno le dice,
vamos a hacer una práctica de meditación y la pereza, digamos que se acuesta y termina ¿qué haciendo? Como vemos en la imagen, durmiendo. ¿Sí? Más se demora uno en acostarse y empezar a relajar el cuerpo físico cuando ya se está durmiendo. Entonces esa pereza es la que no nos va a dejar trabajar. Esa pereza sí realmente es lo que vamos a llamar el anticristo. Es la que nos va a alejar cada vez más de esa fuerza, del querer trabajar en pro de la autorrealización de nuestro ser. Bien, entonces esa pereza se manifiesta de muchísimas maneras. Que hay que levantarse temprano, por ejemplo, porque vamos a hacer la práctica de suprasexo con mi esposa. ¿Sí? Entonces, que la práctica inicia, qué sé yo, a las 5 de la mañana, por decir algo. Entonces la pereza va a estar ahí diciéndole, no, otros 5 minuticos, no, es que usted dictó conferencia anoche y se acostó supremamente tarde, estuvo haciendo una práctica, qué sé yo, de meditación, de retrospección el día anterior, la noche anterior, se acostó a medianoche, por decir algo. Sí, entonces la pereza al día siguiente le va a decir, no haga práctica de suprasexo, ¿para qué? Mejor duerma otro poquito porque es que usted se acostó muy tarde. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una justificación que las vamos a ver como una traición, ¿sí? Que vamos a verla en las siguientes infradimensiones. Bueno, entonces esa pereza que espere 5 minuticos más. Creo que todos colocamos la alarma a las 6 de la mañana para levantarnos y siempre la estamos posponiendo. Otros 5 minutos, otros 5 minutos, otros 5 minutos y se dieron las 7 de la mañana y ya se le hizo tarde a uno para hacer todas las cosas que de pronto tenía que haber hecho. Sí, es esa pereza la que a uno no lo deja trabajar definitivamente en la creación de los cuerpos existenciales, por ejemplo. Si seguimos aquí hablando de la práctica sexual. Uno le tiene hasta pereza a veces a la práctica sexual. Entonces, no podemos crear nuestros cuerpos solares si no estamos trabajando. ¿Y eso qué significa? Ese es el ser bautizado, es el trabajo de las aguas. Realmente el bautismo, pues lo que vemos exteriormente, que van y le echan agüita a un niño en una ceremonia y que hay una fiesta, bueno, todo un ritual, realmente eso no deja de ser una ceremonia externa, ¿cierto? Aquí se trata de todo este trabajo, se enfoca es a nuestra autorrealización interior, a nuestro trabajo interior. ¿Sí? Las cosas externas no dejan de ser externas y solamente van a fortalecer, a enriquecer, a engrandecer nuestra personalidad, que en nada le ayuda a nuestra conciencia. Bien, entonces, ¿de qué se trata? El bautismo. El bautismo, como vemos en este ritual externo, es que le echan agua a un niño en la cabecita, ¿cierto? Eso debemos hacer nosotros. Ese es un simbolismo. Pero ¿qué se trata de las aguas? Esas aguas son nuestra energía sexual creadora, ¿sí? Nuestra simiente, ¿sí? Que tenemos que hacer ascender mediante la práctica del suprasexo, ¿sí? Hacerlas ascender desde nuestra coxis, desde nuestras glándulas sexuales hasta nuestra cabeza. Ese realmente es el bautismo. Cuando nosotros logramos ascender por primera, segunda vez, etcétera, esa energía sexual a través de nuestra columna y vamos creando lo que se llaman los cuerpos existenciales del ser o los cuerpos solares. ¿Sí? Entonces, esto realmente se logra es con la práctica sexual, con lo que se llama el suprasexo, que es una práctica que ya se les ha enseñado desde la primera conferencia para tener claro cuál es la importancia de la energía sexual. ¿Sí? Y pues obviamente a través también de la muerte psicológica. Bien, entonces es muy importante este paso. Entonces aquí en este primer círculo dantesco van a estar las personas que no han sido bautizadas, o sea, las personas, básicamente todos estamos ahí porque ninguno hemos creado nuestros cuerpos existenciales, nuestros cuerpos solares, no hemos regenerado nuestro cuerpo físico, que es lo primero que debemos hacer, luego está nuestro cuerpo vital y así sucesivamente ir creando nuestros demás cuerpos, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el astral, el mental, causal y unirnos con nuestra alma divina. Bueno, entonces es muy importante
que vayamos comprendiendo en qué lugar nos vamos a ir ubicando. Bien, eso por el lado de la primera infradimensión. Bien, la segunda infradimensión, ay, se me pasa siempre, qué pena, está relacionado con la fornicación, ¿sí? Con nuestras aguas, con nuestro instinto. Aquí se encuentran todos los fornicarios. Bien, entonces aquí están todas esas personas que solamente, perdón un segundo, veo esto que está muy agachado, ya ahora sí, mejor. Les decía, en esta segunda infradimensión, en la esfera de Mercurio, está relacionada con todos los yoes fornicarios, con todas esas personas, allí están todas esas personas que solamente pensaban en derramar su simiente, que estaban en este momento en una práctica sexual y ya estaban pensando en cómo derramar su energía sexual en la siguiente, ¿sí? Entonces están, por ejemplo, los yoes morbosos, ¿sí? Por eso esos yoes que, por ejemplo, ven a una muchacha o ven en el caso de las damas, ven a un caballero que es, digamos, su yo prototipo, pasa, y uno se queda mirándola o mirándolo, ¿cierto? Entonces, de una vez tienes como esa morbosidad, ¿cierto? Ese instinto, ¿sí? De querer derramar la energía sexual, ¿sí? Por eso estamos hablando aquí del instinto, de como ese instinto es ese placer que queda grabado en nuestras aguas, ¿sí? Y que nos hace como sentir ese sabor, ¿sí? Ese placer de querer nuevamente volver a fornicar. ¿Sí? Esa sensación queda grabada en nuestras aguas. E instintivamente nosotros la recordamos y queremos nuevamente sentir ese placer. Sabemos que ese placer pues nos llena de mucha lujuria y bueno, de otras situaciones ahí que se van presentando. Entonces, y pasa la muchacha, como estábamos hablando del ejemplo, eh, uno quiere de una vez ese instinto, de una vez le dice uno, uy, vaya a, se siente el deseo de querer acostarse con esa muchacha o con ese caballero, ¿sí? Y como se reprime esa morbosidad, puede redundar en, por ejemplo, en la lascivia, ¿cierto? Que son esa frustración sexual, ¿sí? No se puede acostar con esa niña, o esa muchacha, o ese caballero, entonces viene lo que se llama la lascivia, que ya es como esa frustración y esa imaginación de haberle hecho esto, de haberle hecho lo otro, haberle pedido el número telefónico, etcétera. Entonces todos esos yoes de fornicación son los que nos va a llevar a esta segunda infradimensión. Bien, entonces en nuestro centro instintivo también ¿qué queda? O sea, quedan grabadas todas estas sensaciones de, por ejemplo, de la eyaculación, ¿sí? De los movimientos, de las tensiones que se sentían en el cuerpo físico cuando se estaba llegando a la eyaculación, ¿sí? O al orgasmo en el caso de las damas. Entonces todos esos instintos van quedando ahí guardados. Y como quedan ahí guardados, entonces instintivamente los vamos a estar sintiendo y querer nuevamente repitiendo. Bien, ¿qué daños nos genera? ¿Cuál es el problema de esta fornicación? ¿Sí? El problema es que, recordemos, la energía sexual tiene una función muy, pero muy específica y es la de crear. ¿Sí? Si la energía sexual no crea hacia la conciencia, está creando hacia los defectos, ¿sí? Entonces, o crea más conciencia, o simplemente crea o revive yoes que ya de pronto hayamos eliminado. Otro problema que genera es que nos está causando karma duro, ¿sí? Ese karma duro, como lo vamos a ver o se va a ver en la conferencia número 13, ¿sí? Que es uno de los 4 karmas por tener el conocimiento, ese karma duro solo lo podemos pagar con dolor, ¿sí? Ese es el único karma que nosotros no podemos negociar. Estos son el karma contra lo que se llama el Espíritu Santo. Por eso acá dice pues que se desconecta obviamente del Espíritu Santo porque estamos pecando contra él. Ya más adelante vamos a ver en otra infradimensión cuáles son los defectos más específicos que nos van a llevar a una infradimensión muchísimo más abajo por pecar contra el Espíritu Santo. Bien, entonces aquí cuál es
como les decía, se me olvidaba hace un momento, en el defecto de la pereza, en la primera infradimensión, les dije que uno de los objetivos es enseñar cómo trabajarlo, cómo desligarnos de esa infradimensión, ¿verdad? Entonces, la infradimensión de la luna, se me había olvidado, repito, ¿cómo se trabaja la pereza? La única manera de trabajar la pereza es haciendo, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tengo pereza de ponerme a meditar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse a meditar, eliminar ese defecto, Madre Divina, mátame este yo, y ponerse a trabajar. Tengo pereza de salir a hacer sacrificio por la humanidad repartiendo volantes, por ejemplo, preparándome para dar conferencias, para ser instructor, eh, qué sé yo, haciendo invitaciones por Facebook, por WhatsApp, por grupos, bueno, lo que sea, que me da pereza eso. Madre Divina, mátame este yo y me pongo a hacer la invitación, me pongo a prepararme para dictar las conferencias. Bien, esa es la forma cómo nosotros nos vamos a poder desligar de ese círculo, de ese primer círculo, repito, que se me había olvidado comentarles, de la pereza. Y aquí, en esta segunda infradimensión, tenemos es que aprender a valorar esa energía sexual que es nuestra madre interior, que ese Espíritu Santo, esa energía sexual, esa simiente, en otras palabras, ese semen que tenemos los caballeros, y en las mujeres están los óvulos. Entonces, esa energía sexual es nuestra madre divina. Cuando nosotros logremos comprender que esa energía es la creadora de todo, entonces vamos a comprender cuál es su verdadero valor y no la vamos a estar derramando a baldados como cualquier cosa que se bota. Entonces tenemos que empezar a comprender cuál es su verdadero valor. Bien, nosotros tenemos aquí, si nosotros aprendemos entonces a valorar esta energía sexual, vamos a lograr algo muy importante que se llama castidad. Pero la castidad no es ese concepto que desde pequeños personalmente tenía ese concepto de que castidad es no tener relaciones sexuales. No, la castidad es algo muy diferente. La castidad es tener relaciones sexuales con nuestra pareja, hombre y mujer, ¿cierto? En eso ya se ha sido muy, muy claro, hombre y mujer, relación sexual sin derramar la energía sexual. Eso es castidad, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Bien, entonces también sabemos que hay dos tipos de fornicación, una que es física y la otra psicológica. La física es, por ejemplo, lo que nosotros llegamos cuando fornicamos, cuando botamos nuestra energía sexual de manera física. ¿Sí? Por ejemplo, con la masturbación, cuando tenemos poluciones nocturnas, cuando estamos con nuestra pareja y llegamos al orgasmo o a la eyaculación. Bien, esa es la fornicación física. Y la psicológica se da cuando nosotros estamos botando nuestra energía con nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Sí? Esa es otra manera que nosotros tenemos para botar nuestra energía, ¿sí? Derramar o malgastar nuestra energía. Entonces, esos son los tipos de fornicación que existen. Bien, entonces, como les decía, tenemos entonces que aprender a no derramar nuestra energía y a dominar nuestros pensamientos. Recordemos que el deseo más esos pensamientos se convierten en una obra. ¿Mm? Deseo, qué sé yo, masturbarme. Y si lo estoy pensando, si, o sea, primero tengo ese instinto que recuerdo por las aguas de la masturbación, ¿sí? Tengo ese deseo y lo estoy pensando, tarde o temprano lo voy a terminar haciendo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con nuestros pensamientos, tenemos que dominar los pensamientos. Por eso es que es muy importante, aunque no nos cobran karma, como vamos a ver en la conferencia de Karma y Dharma, leyes de Karma y Dharma, que a nosotros solamente nos van a cobrar las acciones que plasmemos en esta tercera dimensión, ¿sí? No nos van a cobrar karma por nuestros pensamientos. Si fuera así, digo yo, nunca terminaríamos de pagar el karma, ya que nuestros pensamientos cada vez son muchísimo más degenerados. Esa es otra de las consecuencias que tiene
la fornicación, que cada vez nuestros pensamientos, nuestras acciones son muchísimo más oscuras, más negras. Ya pensamos en satanismo, ya pensamos en cómo violar a una muchacha, a las mujeres, a un caballero, a un niño, bueno, no sé. Sí, cada vez nuestros pensamientos son más y más negros. Bueno, entonces tenemos que aprender a dominar esos pensamientos, porque de tanto estar pensando algo, tarde o temprano eso se va a convertir en una obra. Bien, la tercera infradimensión, estamos hablando de Venus. Venus por el lado consciente es el amor, es ese deseo, es como esa fuerza, ese ánimo de hacer las cosas. Y perdón, aquí esto. Aquí estamos viendo cómo estamos en los chats y todo esto. Bueno, entonces ese decía que está relacionado con nuestros placeres, con nuestros deseos, pero nuestros deseos no es que sean malos. Ya vamos a ver un momento a qué me refiero con eso. Ok, ya mejor. Es ese ánimo que nosotros tenemos para hacer las cosas, ese fuego, ¿cierto? Entonces, por eso aquí hablamos de que si vencemos ese deseo, nos hacemos dueños del fuego y de la luz. El fuego es esa fuerza que tenemos para hacer algo. El deseo, el deseo nos puede ayudar, porque si nosotros, digamos que volteamos o dirigimos, enfocamos ese deseo hacia nuestra conciencia, entonces vamos a tener la fuerza, el ánimo para trabajar en nuestra autorrealización, en la muerte de nuestros defectos psicológicos, en el sacrificio por la humanidad, de estar enseñando todas estas herramientas, todo este conocimiento a las personas, a todo lo que se nos atraviese, amigos, enemigos, si es que tenemos enemigos, al vecino, a la vecina, a nuestra familia, a todo el mundo. ¿Sí? Este conocimiento es para todas las personas. Entonces, si nosotros volteamos ese fuego, ese deseo hacia el servir a los demás, hacia el trabajo en nuestra parte sexual, con nuestra pareja, si no tenemos pareja, bueno, hacemos el trabajo de muerte psicológica que haya que hacerse para lograr tener esa pareja, porque antes uno quiere tener pareja, ¿sí? Pero ¿para qué la quiere tener? Solo para fornicar, ¿verdad? Entonces, no. Entonces hay que eliminar unos defectos para poder acceder a esa pareja, porque ya se comprende cuál es la función de una pareja, sea hombre o sea mujer. Entonces cuando nosotros volcamos ese fuego, ese deseo, ese ánimo hacia la conciencia, wow, pues, tendríamos una revolución impresionante. Pero si nosotros lo vemos por el lado negativo, por el lado de los defectos, nos podemos hacer esclavos. Aquí dice, querer es poder. Esa es una frase muy antigua que siempre nos han dicho, pero si nosotros eh, nos hacemos, no eliminamos esos deseos hacia nuestros defectos, nos vamos a convertir en esclavos de ese defecto. ¿Sí? Y el día de mañana no nos vamos a poder deshacer de esos defectos a los cuales somos esclavos. Por ejemplo, qué sé yo, rico comerse un dulcecito, ¿verdad? Rico comerse, qué sé yo, una hamburguesa. Rico comerse, qué sé, bueno, cualquier cosa que nos guste, ¿cierto? Eso nos va a generar un placer. El problema es que si yo no controlo eso, no elimino ese placer, ese defecto que se está alimentando de ese ego, me voy a volver esclavo y ya después no voy a poder controlarlo y estoy sirviéndole a un defecto que cada vez se va a hacer muchísimo más grande. Aquí, por ejemplo, aquí están los placeres, por acá debe estar, ¿sí? De conversar, ¿sí? El placer de comer, de hacer negocios, de estar pensando, uy, no, es que mi negocio le falta esto, entonces mejor compramos acá, vamos a agrandar el negocio porque es que tenemos que tener el deseo de invertir muchísimo más para tener, qué sé yo, una casa más grande, un carro más grande, más bonito, de mejor calidad, más exótico, bueno, lo que sea. Entonces, todos esos deseos están casi siempre enfocados a qué? Hacia nuestros defectos. Y esos defectos
cada día se van a hacer muchísimo, muchísimo más grandes. Y en algún momento vamos a tener que eliminarlos. Entonces eso va a ser con un trabajo muchísimo más difícil. ¿Ok? Entonces el placer de comer, el placer de conversar. Miren que nosotros nos sentamos a tomar tinto y empezamos con ese placer de estar echando chisme, de estar criticando a los demás, de estar una conversación insustanciosa que no lleva a ninguna parte. Entonces aquí están todos esos deseos, todos esos placeres que nos están llevando a una tercera infradimensión. Pero recordemos, lo importante de aquí es saber que el deseo es fuente de toda fuerza. Pero si esa fuerza la estamos enfocando hacia nuestro beneficio de nuestra conciencia, genial. ¿Cómo nos salimos de esta tercera infradimensión? Es negándonos al deseo. Deseo masturbarme, Madre Divina, mátame este yo. Y así vamos adquiriendo voluntad, más ánimo y más amor. Deseo mirar una telenovela. Deseo, qué sé yo, gritar. ¿Sí? Deseo sufrir. Uno es encantado sufriendo. Uno es masoquista, realmente. Vamos a verlo más adelante en otra infradimensión. Deseo, qué sé yo, tener más dinero, bueno, un resto de deseos, ¿cierto? Entonces, hay que negarse a ese deseo y cuando nosotros nos vamos negando a nuestros deseos, vamos adquiriendo algo que se llama voluntad. Entonces, así nos podemos deshacer de esta tercera infradimensión. Bien, vamos ya con la cuarta infradimensión. Esta cuarta infradimensión es la esfera del Sol. ¿Sí? El Sol está relacionado con lo que es el equilibrio, con la balanza, la ley de la balanza, esa justicia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar dos, dos defectos que son muy, como de lado a lado nos llevan en nuestra vida, ¿cierto? Que son los derrochadores y los ávaros. Estos defectos, tarde o temprano, aquí también están los defectos ladrones, ¿sí? ¿A quién roban? A la persona que es avara, que tiene muchísimo plata, que la amontonó, porque ha hecho muchísimos negocios, ¿cierto? O al derrochador porque se sabe que ese señor o ese personaje tiene dinero. Entonces aquí también se encuentran todos estos defectos ladrones. Entonces, derrochadores y ávaros. Estos defectos, como les decía, también nos llevan, tarde o temprano nos van a llevar a la mendicidad. Entonces, esto es como una etapa avanzada, digamos, o culmen de expresión de este defecto, de los derrochadores y de los ávaros. Cómo nosotros trabajamos esta infradimensión y es teniendo un centro de gravedad permanente. En una conferencia más adelante se habla totalmente de lo que es el centro de gravedad. Es como la número 27, 29, algo así, 30, 31. Bueno, no estoy seguro del número. Pero más adelante se habla del centro de gravedad permanente. ¿Qué es ese centro de gravedad permanente? Es que simplemente nosotros seamos personas objetivas, ¿sí? Que ¿ante qué? Ante una situación muy triste, por ejemplo, de muerte de la mamá de uno, del padre de uno, uno se mantenga objetivo. Y ante situaciones de muchísima alegría, me gané la lotería, por decir algo, entonces también uno logre mantenerse objetivo. ¿Sí? Y dedicarle el tiempo a las cosas que son del ser. Bien, eso es como el objetivo de esta conferencia del centro de gravedad permanente. Muy bien, aquí también esta cuarta infradimensión también podemos hablar de, como decimos, de los extremos, ¿cierto? Entonces podríamos hablar en la parte sexual sobre los defectos que son célibes y los que son los defectos que los llevan a uno solamente a tener orgasmos o a eyacular. ¿Sí? Entonces nos va mandando de extremo a extremo.
Bien, entonces, ¿cómo trabajamos esto, esta infradimensión? Aquí necesitamos nosotros estar en un estado de total autoobservación, ¿sí? Como les decía hace un momento, de estar mirando, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué está pasando en mi centro sexual? Cuando nosotros detenemos nuestra atención y la dirigimos hacia nuestro interior, vamos a lograr eso que se llama la autoobservación. Y esa autoobservación hay que trabajarla, ¿sí? Eso es un sentido que nosotros tenemos atrofiado porque solamente le hemos dado gusto a nuestros defectos. ¿Sí? Entonces, mediante esta práctica de autoobservación, nos vamos a mantener ahí, en la mitad, en el centro. No nos vamos ni a un extremo ni hacia el otro extremo. ¿Sí? No vamos a, qué sé yo, a ser derrochadores, a, qué sé yo, a comprar muchísima ropa. ¿Sí? Tengo 10 pantalones, pero voy a comprar otros 20 para que cada día del mes tenga un pantalón diferente. Ah, pero es que por el otro lado está el yo tacaño, ¿cierto? Entonces, me gasto la ropa perdón, me gasto mi dinero en ropa, pero es que en la casa no tengo ni siquiera una panela para hacer un tintico. No hay ni un pan para el desayuno, pero no importa. Entonces, ¿cuál es una característica de estas personas o de los que estamos ahí dentro de esta infradimensión? Y es que nosotros somos ávaros o tacaños en alguna cosa para ir a gastar ese dinero, por ejemplo, en otra. ¿Sí? Entonces somos ávaros para ser derrochadores en otra situación. Por ejemplo, llega el sueldo de fin de mes, ¿sí? Pagan la quincena, y yo soy tacaño porque es que a mis hijos escasamente les voy a comprar un lápiz que les dure un mes para entre los dos hijos, un cuaderno para 3 asignaturas, ¿sí? Voy a comprar escasamente el mercado que se va a gastar en la semana, y si se gasta más, no hay dinero. Y el resto de la plata me la voy a gastar jugando tejo, jugando cartas, jugando naipes, bueno, lo que sea, tomando alcohol, cerveza, bueno, lo que sea con mis amigos. Entonces, nosotros somos avaros en un sentido para ser derrochadores por otro sentido. Bien, llegamos a la quinta infradimensión. Esta es una de las infradimensiones, cuenta el maestro Dante, que es una de las más tenebrosas, y es la infradimensión de la ira, la esfera de Marte. Está aquí ubicada en aquí en la fuerza, ¿sí? Entonces, eh, aquí es, como les decía, una de las infradimensiones que causa mucho terror. Cuenta que allá solamente todo el mundo está peleando, todo el mundo está sufriendo de ira, de miedo. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los defectos que nos van a llevar a esta infradimensión? Entonces decíamos que el defecto de la ira con todos sus detalles. Nosotros, aquí encontramos la fuerza. Aquí está la fuerza. ¿Sí? En este centro, en este centro de la ira, como decía, es la fuerza, son las obras. Y estas obras, ¿sí? Por eso dice aquí, maneja las obras y nuestras palabras. Estas obras y estas palabras son las que a nosotros nos van a generar karma. ¿Sí? Les decía hace un momento, nosotros solo pagamos karma por las cosas que plasmamos aquí en esta tercera dimensión. ¿Y nosotros qué plasmamos en esta tercera dimensión? Nuestras palabras, nuestras acciones, ¿cierto? Omisiones, ¿sí? y, eh, y nuestras palabras. Bien, entonces eso es lo que a nosotros nos va a generar ese karma. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a poder trabajar para evitarnos pagar más karma. Entonces, ¿qué sucede con la ira? Por ejemplo, vamos nosotros en nuestro vehículo, supuestamente normal, por nuestra vía, y llega alguien, se atraviesa y nos chocó el carro.
¿Qué sucede en ese momento? Vienen muchísimos yoes a nuestra psicología, ¿cierto? Entonces salen yoes de miedo, salen yoes del apego por el carro, de susto, qué sé yo, y nos empezamos a identificar con la situación que sucedió, ¿cierto? Entonces, esa es como una primera etapa de este defecto, que nosotros nos identificamos. Luego, ¿qué pasa? La justificamos, y cuando ya la justificamos, ya perdimos. Ah, pero ¿por qué me va a chocar si yo voy bien? El culpable es él. Entonces ahí ya estamos justificando. Bueno, aquí ya podemos verlo más claramente. Entonces nos identificamos. Luego justificamos, pero ¿por qué me va a chocar el carro si lo acabé de sacar del concesionario y está nuevo? Yo iba bien por mi vía. Entonces ya cuando estamos justificando, luego viene la condena. ¿Y qué es la condena? Es cuando nosotros empezamos ¿okay? A tomar acción y empezamos a pelear, empezamos a insultar, cogemos una llave y nos agarramos a trompadas con la persona que me pegó en el carro, ¿sí? Entonces, todos estos defectos que quieren pelear, esa violencia, las malas palabras, la maledicencia, los que quieren agredir, y todos esos defectos de matonería, por ejemplo, todos esos defectos están aquí dentro de esta infradimensión. Las personas que amenazan, las que utilizan el verbo para amenazar. Ah, es que el que la hace me la paga. ¿Sí? Es un deseo de venganza, de hacerle lo mismo que a uno le están haciendo. ¿Ok? Entonces, nosotros nos identificamos, justificamos y luego condenamos. Pero ¿cómo quiere que no me ponga de mal genio si mira ese desorden en la casa y yo todos los días tengo que estarle levantando el desorden? ¿Cómo quiere que no diga nada? ¿Cierto? Entonces ahí estamos identificándonos, nos estamos juzgando y estamos condenando la acción que estamos haciendo. Podemos, qué sé yo, gritar, pelear, decir groserías, coger todo a patadas, hacer mala cara, hacer malos gestos. Todos esos detalles son los que están allá ayudando a que nosotros nos metamos más en esta infradimensión, en esta quinta infradimensión. ¿Qué genera la ira? No sé si de pronto se han preguntado ustedes eso. La ira está generada por tres cosas, por tres cositas, que es la frustración, ¿sí? El miedo y la duda. Esos tres aspectos son los que hacen que la ira se detone. Bien, se los dejo como de pronto inquietud para que de pronto lo reflexionen y miren cómo ustedes o cómo cada uno de nosotros reacciona con ira y por qué la está generando, cómo, por qué la está justificando. ¿Ok? ¿Cómo trabajamos esta infradimensión? ¿Sí? Entonces, lo primero es, obviamente, el estado de autoobservación siempre va a ser clave en todo este trabajo psicológico que nosotros estamos haciendo. Ese estado de observación. Bueno, ¿por qué me tengo que poner bravo? ¿Me dañó el carro? Sí, pero pues el apego al carro, que el dinero, que la personalidad del carro, etcétera. Entonces, tengo miedo, ¿sí? De qué dirán mis amigos de que llegue con un carro con las latas dañadas, ¿sí? Entonces, hay que mirar cuáles son los defectos mediante ese estado de autoobservación que nos están diciendo, bueno, usted tiene este y este y este defecto. ¿Ok? Entonces, el estado de autoobservación en primera instancia. No reaccionar. Nosotros somos unas personas totalmente mecánicas para reaccionar ante cualquier situación que se nos esté presentando. Viene una persona, ¿sí? Con la ira montada porque le vendí un producto en mi negocio que desafortunadamente le salió dañado, ¿sí? Entonces uno lo mira, ¿sí? Porque la ira se actúa por la vista, ¿cierto? No sé si se habían dado cuenta de eso. Y uno mira que esa persona viene con la cara dispuesta a... Perdón. Con esa cara, ¿cierto? De ogro, dirían por ahí, a enfrentarnos. Entonces uno mira que esa persona
viene a mí a hacerme un reclamo con esa ira, entonces yo me doy cuenta de eso. Como le digo, la ira se activa con la vista. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Entonces nosotros tenemos que identificar que esa persona viene a mí con esa ira y inmediatamente autoobservarnos. Siento miedo, ¿sí? Siento duda, frustración, es que si, pero yo por qué me viene a hacer reclamos a mí así de esa manera, si yo todos los productos que yo vendo son buenos, mínimo se lo dañó él y ya viene a cobrármelo a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reacciono yo? Con la misma ira. Fijo, se lo tiró usted, vaya, hágale reclamo por allá, no sé a dónde, si quiere pase una queja a la superintendencia, bueno, lo que sea. Entonces nosotros reaccionamos mecánicamente. Si a mí me insultan, yo insulto el doble. Si a mí me agreden, mecánicamente yo estoy haciendo la misma acción y hasta obviamente muchísimo más grande. Si a mí me dicen, qué sé yo, es que usted es tal por cual, entonces usted es triple vez eso, ¿cierto? Somos muy mecánicos en nuestra manera de reaccionar, totalmente mecánicos. Entonces, la idea en esta infradimensión es, primero, autoobservación, repito, y segundo, no reaccionar mecánicamente, o sea, ser como pacientes, básicamente. Tenemos que mirar por qué nos genera impaciencia. ¿Cuál es la impaciencia que nos genera en nosotros las situaciones? Bien, vamos entonces pues a la sexta infradimensión. Me pasé, perdón, ahora sí. Y esta infradimensión es la de Júpiter. Júpiter por el lado de la conciencia es el dadivoso, ¿sí? Que se encuentra aquí relacionado con Budi, con Buddhata. ¿Sí? Y por el lado negativo están todas las personas que son, ay, perdón, ahora sí, ¿que son qué? Son todos nuestros yoes tiranos, ¿sí? Son todos nuestros yoes que no respetan el libre albedrío, ¿sí? Son los que atentan contra el amor y lo divino. Básicamente, eso es lo que nos está diciendo esta infradimensión. Son las personas acaparadoras. Perdón, miramos. Ok. Son los acaparadores, son los que quieren tener todo. ¿Sí? No sé si a ustedes se les ha despertado a veces ese defecto de acaparar, de, por ejemplo, ser el centro de atención en una fiesta. Ese yo acaparador que quiere ser ese centro, que todo el mundo lo salude, que todo el mundo esté pendiente de uno, por ejemplo. ¿Sí? Son esos yoes que, no, como digo, no respetan el libre albedrío. Por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de ser padres en este momento, tenemos muy vivo ese yo tirano. Es que se tiene que tomar esa sopa. Es que se tiene que comer el arroz con las papas, con los frijoles. Y obligamos a nuestros hijos a que se tienen que comer eso. Creemos, repito, nosotros nos justificamos muchísimo que es que tenemos que hacerlo comer, pero entonces estamos violando algo muy, pero muy importante, que ni siquiera Dios mismo, la ley divina, viola, que es nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nuestra libertad de decisión. Entonces, aquí está muy marcado en nosotros los que somos padres. Aquí están, por ejemplo, los que son gobernantes, ¿sí? Por ejemplo, los que son dictadores, que ya lo hemos visto mucho por acá en América Latina, por ejemplo, y en otras partes del mundo, pero para no ir tan lejos, aquí ya hemos visto muchísimos casos de nuestros mandatarios. Aquí en Colombia realmente es bien complicada esa situación, ¿no? De nuestros gobernantes que hacen lo que quieren, entonces tienen un yo tirano muy, pero muy marcado. Eso también se puede ver en otra conferencia que se llama, en la conferencia que les comento de la ley del karma y del dharma, ¿sí? Esos yoes tiranos. Demandar a otras personas, ¿sí? De que todo tiene que ser para uno. Entonces, de obligar,
Sí, básicamente aquí estamos hablando de esos yoes que obligan a la otra persona a hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, mm, si nosotros reflexionamos un poco, nosotros con nuestras parejas somos muy tiranos, ¿sí? Porque queremos siempre que ella o él haga lo que uno quiere y no estamos respetando esa libertad, ese libre albedrío, es ese amor, repito. Bueno, entonces todos esos defectos se encuentran en esta infradimensión. Recordemos que el amor, ¿qué es el amor? El amor son obras, es el dar sin esperar nada, absolutamente nada a cambio, ni siquiera gracias. ¿Ok? Bien, vamos ahora para la séptima dimensión. Esta infradimensión es la de la esfera de Saturno. Nosotros recibimos nuestra energía, ¿sí? La energía del espíritu, y, eh, y esa energía va a dar a nuestras gónadas sexuales, ¿cierto? Que ya hemos hablado de nuestra energía sexual, que es pues fundamental para nuestra propia creación. Eh, y en esta infradimensión está todas las personas que hemos cometido delitos contra ese Espíritu Santo, contra esa energía que nosotros que hemos recibido, ¿sí? Y que ha bajado a nuestras glándulas sexuales, nuestra energía sexual. Entonces encontramos todos los delitos contra la práctica del suprasexo, o los violentos contra el arte. Vamos a empezar desde aquí abajo. Entonces aquí están los yoes del adulterio, ¿sí? Como vemos por ejemplo aquí en esta imagen, ¿sí? Yoes de la masturbación, del homosexualismo, del lesbianismo, ese yoes de orgías, los yoes de necrofilia, por ejemplo, los yoes de zoofilia, tener sexo con animales, la prostitución, bueno, ¿qué más? El uso de anticonceptivos, el yo los yoes del aborto, por ejemplo. Sí, todos esos defectos que atentan contra la práctica del suprasexo están allí. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también vemos los delitos contra natura, contra la madre naturaleza. Todos esos yoes que les gusta, por ejemplo, ser pirómanos, los que les gusta prenderle candela al monte, como dice la canción, los yoes que les gusta hacer, ¿cómo es que se llama esto? Injertos, ¿sí? O sea, todos esos, por ejemplo, la guayabapera, eh, todos los semillas que son transgénicas, ¿sí? Los que les gusta manipular los genes y sacar, por ejemplo, me acuerdo que hace muchísimos años uno tenía un pollito lo cultivaba, digo yo, ¿cierto? Y duraba más o menos 3, 4 mesecitos en que el pollo estuviera listo para comer. Hoy en día sacan pollos en un mes, mes y medio, porque sea tarde. Entonces eso es un crecimiento a punta de hormonas impresionante, ¿cierto? Entonces, todos estos defectos que atentan contra esa naturaleza, contra el Espíritu Santo, están aquí guardados. Los yoes, por ejemplo, que les gusta castrar a los animales, los yoes que le hace, que en las personas que se hacen mutilaciones, que se mandan castrar sus órganos genitales, por ejemplo, eh, aberraciones sexuales, ya hemos hablado de ellas. Bien, bueno, los yoes que crean, que generan contaminación, por ejemplo, ¿sí? Eso de que yo me voy a bañar el cuerpo y me demoro media hora ya malgastando el agua, y si es con ducha eléctrica, pues peor aún, ¿cierto? Esos yoes que les gusta, por ejemplo, lavarse los dientes y dejan la llave abierta, ¿sí? El grifo abierto, derramando el agua, ¿sí? Los yoes que botan la basura por ahí donde caiga. Todos esos defectos, ¿sí? Son los que nosotros nos van a llevar a esa séptima infradimensión. Realmente, ¿quién pensara que por ir a talar la naturaleza íbamos a estar en una infradimensión tan abajo?
Recordemos que entre más abajo estemos en las infradimensiones, las leyes que gobiernan con esas infradimensiones va a ser muchísimo más grande, ¿sí? A medida que bajamos, el nivel de conciencia, recordemos, se me olvidaba decirles que una infradimensión es un nivel de conciencia, y entre más abajo estemos, el nivel de inconsciencia va a ser muchísimo más grande, ¿ok? Y vamos a estar gobernados por más leyes. Eso, en otras palabras, simplemente significa más dolor, más sufrimiento. Bien, entonces aquí están todas esas personas que les gusta, ¿cómo es que se llama hacer esto? Modificaciones en el cuerpo, que les gusta, qué sé yo, cortarse las orejas, los que se bifurcan la lengua, por ejemplo. Y bueno, un resto de cosas que se ven hoy en día. Bien, entonces las personas que son suicidas están aquí porque están atentando contra su cuerpo físico, ¿sí? Los anoréxicos, las personas que sufren de anorexia, de bulimia, de esas personas que dicen, es que yo no sirvo para nada, yo soy lo peor que le pudo pasar a este universo, yo soy un mal experimento de Dios, ¿sí? Todos esos defectos, es que yo soy de lo peor, yo por qué nací, para qué nací, todos esos defectos están ahí guardados dentro de esta séptima infradimensión. Entonces, como les decía, tenemos que ir reflexionando en todos estos defectos y, por supuesto, irlos eliminando. Cuando yo he dicho, es que yo sí la embarro en todo, ¿no? Ok. Bien, todos estos defectos entonces debemos trabajarlos para llegar realmente a lo que son las prácticas de suprasexo. Todos estos defectos se relacionan de una u otra manera con lo que es la fornicación, la lujuria. Bien, entonces hasta tanto nosotros no hayamos comprendido y logrado eliminar, por lo menos en alguno de esos de los niveles, estos defectos, no vamos a poder tener prácticas de suprasexo, ¿no? Que sean pues como tal trascendentales, ¿sí? Lo cual no implica pues que no empecemos a trabajar, ¿sí? No, por miedo, ¿sí? Uno por miedo a la práctica del suprasexo dice, no, pero es que yo para qué practico eso si fijo me voy a caer. No, tenemos que empezar a eliminar todos esos defectos de nuestra psicología que seguramente con el transcurrir de los días, de las prácticas, uno las va perfeccionando. Entonces, tenemos que empezar a eliminar todos estos defectos que hemos visto hasta acá para llegar realmente a lo que son una práctica de suprasexo real, correcta, verdadera. Bien, ya para ir terminando, entonces nos vamos para la esfera, perdón, para la infradimensión de Urano. Esto está relacionado en nuestras gónadas sexuales, relacionado con el Espíritu Santo, y realmente es la que atenta contra la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que atenta contra la verdad? Por supuesto, pues van a ser las mentiras, ¿sí? Entonces, en esta infradimensión, ¿quién iba a pensar realmente cuando yo empecé a estudiar estos conocimientos, a ahondar un poco más en estos temas y que le dijeran a uno pues, que la mentira lo va a llevar al octavo círculo del infierno? ¿Quién iba a pensarlo? Eso de mentiritas piadosas, ¿sí? Que mejor no digo la verdad porque no quiero hacer sentir mal a tal persona, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, bueno, lo que sea. No, no, tenemos que siempre andar con la verdad, ¿sí? La verdad nos va a acercar siempre a Dios, ¿sí? Y la mentira, por su parte, nos va a alejar también en el otro sentido de él. Ay, perdón. Ay, se me pasó. Bien, entonces, ¿quiénes están aquí dentro de esta infradimensión? ¿Quiénes atentan contra la verdad? Falsificadores, ¿sí? Esos que les gusta, por ejemplo, hacer suplantaciones, esas personas que no cumplen con su palabra, ¿sí? Por ejemplo, Fresco, véndame eso o fíeme eso que yo vengo mañana a las 8 de la mañana y le pago. Se pasó una semana y no pagó. Entonces, esas personas que no cumplimos con nuestra palabra. Los que falsifican, por ejemplo, documentos, ¿sí? Que falsifican firmas, los que son suplantadores. Aquí hay algo muy importante y por eso lo castigan tan duro, ¿sí? La ley divina, y es esos suplantadores de religiones, ¿sí? Esas personas que dicen que, por ejemplo, qué sé yo, tranquilo, si nosotros comemos bien,
solamente cosas naturales, nos vamos para el cielo. Los que enseñan, por ejemplo, que la fornicación, para eso la hizo Dios, para eso está nuestra energía sexual, botemos nuestra energía sexual, que eso no nos va a pasar absolutamente nada mal. Y todos esos suplantadores religiosos que lo que hacen es engañar, engatusar a muchísimas personas incautas que, que son solamente fanáticos, que solamente son creyentes y que no van a salir de esos defectos. ¿Sí? Entonces a todas esas personas que están engañando, esos líderes o esas religiones o como lo queramos llamar, sectas, cultos, bueno, etcétera, van a estar metidos en esta infradimensión de la mentira, en esta octava infradimensión. Qué sé yo, los que no cumplen ya habíamos hablado de los que no cumplan su palabra. Nosotros tenemos muy marcado eso, sobre todo, por ejemplo, aquí en Colombia. ¿Sí? Ya voy para allá. Por allá había un conferencista que hablaba muchísimo de eso. Ya voy para allá y ni siquiera he salido de mi casa. En 5 minutos llego y tampoco he salido de mi casa. ¿Sí? Entonces uno tiene que, son como mentiras muy sutiles, tal vez como muy tontas, pero son detalles, como se va a hablar en una conferencia más adelante, en la número 27, 29 del temario, que se llama La técnica para disolver el yo, los detalles. Entonces, son cosas que a veces que pasan como por tan insignificantes, pero que realmente esos detallitos tan insignificantes son los que realmente están nutriendo a ese defecto más grande que se llama, qué sé yo, lujuria, envidia, gula, ira, pereza. ¿Sí? Entonces, eh, entonces tengamos muy en cuenta los que prometen y no cumplen, los que falsifican, los que hacen suplantador, los que suplantan, los que enseñan mal el conocimiento. Aquí tenemos que tener en cuenta los que de pronto nos estamos animando a ser instructores a tergiversar el conocimiento. Entonces nos vamos a ir para esa octava infradimensión. Magos negros también están aquí en esta infradimensión. Bien, y la novena infradimensión, la esfera de Neptuno. Bien, entonces aquí vamos a ver, perdón, siempre se me pasa, eh, el defecto que nos va a llevar a la infradimensión, que es muchísimo, muchísimo más pesada. Son como, no recuerdo el número de leyes en este momento, creo que eran como 25.000 algo de leyes que están gobernando esta infradimensión. El nivel de dolor esta es muy, pero muy grande. Y allí estamos, o vamos a estar, o hemos estado, ¿sí? Todos los que hemos sido traidores. ¿Sí? Entonces, todos los yoes de la traición están acá en esta infradimensión. Cada una de nuestras malas voluntades, que preferimos hacer lo que nuestros defectos quieren a hacerlo de nuestra conciencia. ¿Cómo se manifiestan estos defectos? De hecho, a todos nosotros nos van a juzgar todos nuestros defectos, nos los van a juzgar por traición. Bien, entonces, que dije mentira, también me la juzgan por traición. Que forniqué con mi esposa, con una novia que tuve, un novio que tuve, lo que sea, también aparte de que me lo juzgan por fornicación, también no me lo van a juzgar todo por traición. ¿Por qué? Es que lo que sucede, y esto bueno, se va a explicar en una conferencia que se llama El Yo de la Traición precisamente, que es la número 40 y algo del temario, una conferencia bien interesante, al igual que todas. Primero se manifiesta por un deseo, ¿sí? Deseo robar, deseo decir mentiras, deseo engañar a mi esposa, deseo tomar cerveza, ingerir alcohol, bueno, en términos generales, deseo fumar, deseo pelear, deseo sufrir, ¿sí? Nosotros, como les decía hace un momento, ese sufrimiento también es un placer, ¿sí? Que va a estar en su respectivo infradimensión. En nosotros nos gusta ese sufrimiento, el sentirnos mal, el sentirnos, deseo sentirme triste, deseo sentirme apabullado, deseo que todo el mundo me tenga lástima.
Bien, entonces todos esos deseos, etcétera, eh, se manifiestan, ¿cierto? Y ese es el primer traidor, perdón, ese querer. Luego viene el traidor de la mente, que es las justificaciones. Pero ¿cómo no voy a fumar si tengo mucho frío? ¿Cómo quiere que no me ponga de mal genio? O sea, que se manifieste mi ira, ¿sí? Si yo todo el día me la pasé trabajando y voy a llegar y no voy a encontrar la cena servida. ¿Cómo quiere que no me ponga bravo si el carro me lo chocaron y trabajé 5 años duro para tener un carro que vale 100 millones de pesos y me lo acabaron de chocar ahí tontamente? Entonces viene esa justificación, ¿sí? Y como vimos, ya después de la justificación viene la condena, o sea, el acto. Perdón. Ok. Y ese es la mala voluntad. ¿Qué es esa mala voluntad? Es el que así yo comprenda que eso es malo, lo hago. ¿Quién no sabe que fumar es malo? Todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Quién no sabe, quién no hemos identificado que es que la ira es mala y nos va a generar hasta problemas físicos, de gastritis, ¿sí? De tumores, bueno, etcétera? Sin embargo, lo hacemos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, teniendo este conocimiento, a nosotros nos van a juzgar por alta traición, cuando nosotros eh, tergiversamos el conocimiento, cuando nosotros damos malas enseñanzas, cuando sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Básicamente es eso. Entonces, ese traidor de la mala voluntad es el que sabiendo que está mal lo que va a hacer, lo hace. Y por ejemplo, nosotros ya sabemos que el botar, el derramar nuestra energía sexual, o sea, fornicar, es malo. Sin embargo, vamos a llegar a la práctica sexual con esas ganas de botar nuestra energía sexual, aún sabiendo que no debemos hacerlo. Ya sabemos, por ejemplo, que nuestra pareja, si digamos en el caso de los solteros, la pareja no tiene, ya no tenemos pareja, perdón, y la vamos a conseguir. Ya sabemos para qué es la pareja. Ah, es que es para crear los cuerpos existenciales, para trabajar con ella, para respetarla, amarla, etcétera, ¿cierto? Pero si vamos a empezar a fornicar, entonces ya sabemos que en ese momento se está manifestando ese traidor de la mala voluntad. Entonces todos los defectos se van a manifestar en estas tres, como en esos tres niveles. Primero deseo, luego lo justificamos y aún así lo hacemos. Bien, entonces todos los defectos están, se van a juzgar por traición. Ay, perdón. Bien, entonces eso es lo que estábamos acá. Son todos los yoes que atentan contra nuestra voluntad. ¿Sí? Lo que hizo, dice, lo que hizo Judas, Caifás y Poncio Pilato. ¿Sí? En esta conferencia habla de esos tres personajes simbólicos que están dentro de nosotros. Bien. Bueno, entonces cada uno de nuestros yoes que hacen su voluntad limitan la voluntad de la conciencia, obvio, ¿cierto? Porque si nosotros le damos solamente gusto a nuestros defectos, los estamos agrandando, los estamos engordando cada día más, pues simplemente vamos a estar minimizando que nuestra conciencia pueda actuar, ¿sí? Cada día nuestros defectos de la ira, de la lujuria, de la pereza, la fornicación, la envidia, la gula, ¿cierto? Etcétera. eh, Como recordemos, la gula está ubicada en la infradimensión del dadivoso, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros estamos permitiendo que nuestros defectos se vayan manifestando, pues se va a hacer muchísimo, muchísimo más grande cada día ese defecto. Y nuestra voluntad, nuestra conciencia, se vaya opacando, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar con ese 3% de conciencia que nos tiene en cada instante ahí. Ese 3% es el que los tiene a ustedes y me tiene a mí en este instante ahí, en esta pantalla, detrás de esta pantalla, delante de esta pantalla, escuchando todas estas herramientas. Recuerden, estas solamente son herramientas que se brindan para que ustedes despierten su conciencia, para que cada uno encuentre a su real ser, a su Dios interno. Aquí no seguimos absolutamente a nadie, solamente son herramientas prácticas
para cada uno de nosotros. Bien, de cada una de estas infradimensiones va a salir la luz que ilumina nuestro interior. ¿Sí? Por eso decíamos al inicio, vamos a comprender que cuando nosotros bajemos a esas infradimensiones, como les decía, de manera consciente, de manera voluntaria, que vayamos allá a estudiar la ira, la lujuria, la pereza, la fornicación y cada uno de sus miles de detalles, ¿sí? Cada vez que vamos eliminando un defecto de esos, vamos a encontrar la sabiduría que está oculta en él. Y así vamos a tener la sabiduría del universo. Que esa sabiduría del universo está en nuestro interior. Nosotros no vamos a encontrar esa sabiduría en libros, no vamos a encontrar sabiduría, qué sé yo, en estas conferencias. Esto es solamente exotérico, ¿sí? Como se habla en otra conferencia. Realmente el conocimiento interior, esa sabiduría, está en la medida que nosotros vayamos trabajando en la muerte psicológica, vayamos sacando la sabiduría de esos defectos, ¿sí? Trabajando con la práctica del suprasexo y sirviéndole a los demás. Realmente cuando empecemos a trabajar y vivenciar todo eso, vamos a saber qué es esto de sacar la sabiduría del mal. Bien, básicamente esa es la conferencia de las infradimensiones que teníamos preparada para cada uno de ustedes en sus respectivos países. Realmente es un gusto haberlos saludado desde Colombia, todas las personas que se hayan eh, unido a esta conferencia. Les repito, nosotros esta conferencia pues la doy ¿desde qué? Básicamente pues conferencista para Argentina, y un saludo para las personas en Argentina. Entonces aquí pues estoy como promocionando esa página de conocimiento, perdón, aquí no está, conocimiento de sí mismo Argentina se llama, pero de igual manera, pero, pero de igual manera pues se están haciendo la invitación para que en cada uno de sus países están los diferentes grupos de conocimiento de sí mismo para que lo sigan a cada uno de ellos, están los grupos de WhatsApp, aquí está por ejemplo el número, estos, los, los números de WhatsApp para cualquier inquietud que de pronto tengan ustedes. Bien, bien, entonces vamos a ver si de pronto hay alguna inquietud al respecto de todo esto que estuvimos hablando hoy. Vamos por aquí al chat. A ver. Bueno. Bien. Bien. Bueno, si de pronto se me olvida, si no veo aquí ninguna pregunta, pues al final de las mismas, pues de pronto quedan, es que se van perdiendo, ¿ok? Bien, entonces dice por aquí Osvaldo Serrano, y hey, el que se hace un tatuaje en el cuerpo, Osvaldo, un saludo. Bien, igual, una vez me explicaba alguien que hacerse un tatuaje en el cuerpo, pues los tatuajes básicamente es servirle a un demonio, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esos tatuajes. Y de igual manera, todo, todos esos defectos, todo lo que nos lleva a atentar contra nuestro vehículo físico, contra nuestro cuerpo físico que nos fue dado, fue para trabajar en, en la autorrealización de nuestro real ser. Bien, entonces todo eso va a atentar contra nuestro cuerpo físico que pues va a ir a la séptima infradimensión, que es donde está trabajando el defecto de atentar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Contra nuestro cuerpo físico. Por eso decía de todas esas personas que se hacen, ¿cómo es que se llama? Modificaciones en el cuerpo, bueno, que se cortan las orejas, que se quitan la parte de la nariz, por ejemplo, bueno, por ahí he visto un poco de situaciones así. Entonces todos estos defectos van a tener que encajar en alguno de las infradimensiones. Si de pronto ustedes fueron un poquito reflexivos, se van a dar cuenta que todos tenemos que pasar por cada una de estas infradimensiones. Bien, excelente explicación. Erika me dice, muchísimas gracias a ti por por tu mensaje. Y no, se trata después de simplemente compartir con todos ustedes
sin ninguna distinción de ninguna clase, pues todo este conocimiento que pues gracias a Dios lo recibimos y que de todo corazón estamos es para servirle a todas las personas. Saludos desde México. Ok, saludos desde Colombia. Saludos desde México, muchas gracias, muy buena la conferencia, dice GeoRam. Ok, un saludo para ti también, gracias por estar pendientes de todas estas conferencias. Eh, Dice Erika Carvajal, ¿qué libro me recomienda para andar más en el tema? Te recomiendo el libro del maestro Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia. Ahí explican muchísimo, muchísimo, en detalle realmente. Ahí comprendí un resto de cosas, cada una de estas infradimensiones. Por ejemplo, todos estos niños, no, refiero niños a muchachos de 10, 15, 18 años que les gusta el reggaetón, por ejemplo, ¿sí? Lo que se llama el perreo, ¿sí? Entonces, perreo, bueno, aunque es más exactamente perrea, ese perrea es uno de los demonios que está latigando las almas en la quinta o sexta infradimensión, si mal no estoy. Entonces, ahí está muy detallado todo este tema. Entonces, te recomendaría de pronto ese libro. Muchos se hacen cirugía. Ah, sí, creo que iba con Joana. Ok, sí, Joana Montoya, siempre te veo conectada. Joana dice: un saludo para ti. Muchos se hacen cirugía plástica por vanidad. ¿Es igual? Sí, claro. O sea, por más que nosotros justifiquemos nuestros defectos, es la misma situación. ¿Sí? Lo que te decía, son detallitos sutiles, pero pues nada, nosotros tenemos es que trabajar nuestras vanidades, nuestras lujurias, nuestras fornicaciones y nada, simplemente eliminar todos estos defectos y bueno, si tengo, qué sé yo, un dedo más corto que otro o un pie más corto que otro, ah bueno, es que eso es karma. ¿Qué me generó ese karma? ¿Sí? ¿Qué me genera que tenga, qué sé yo, acné en la piel o que sea un poquito, qué sé yo, morenito, blanquito, amarillo, bueno, lo que sea, no importa, ¿sí? ¿Qué está generando que yo haya tenido que tener esa personalidad y ese cuerpo en esta existencia? Y porque yo no me acepto como soy, ¿sí? Entonces, todos esos son defectos. Dice Pietro Castro, saludos desde Perú. Ok, muchísimas gracias, saludos también para ti. Dice Michael Alavedra Munaico. Ok. ¿Qué hay de las personas que se ven obligadas a hacer cosas por obligación, como el trabajo, el estudio o por actividad? Bien, yo siempre me preguntaba también, yo también siempre me preguntaba lo mismo, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Será que por qué? ¿Sí? Y uno justificaba muchísimo, muchísimas cosas. Eh, Uno, básicamente uno se prostituye, uno se vende, ¿ok? Nuestros defectos, o nuestra personalidad más exactamente, ¿sí? Está al servicio de todos nuestros defectos. Entonces, por personalidad, ¿qué hago yo? Trabajo, qué sé yo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, escasamente almuerzo, porque tengo que tener un sueldo de, qué sé yo, 2, 3, 4 millones de pesos, $1000, bueno, lo que sea la moneda, no importa, ¿sí? Porque quiero tener una casa más grande, porque tengo que tener todas mis comodidades, porque quiero tener mi carro que sea último modelo. ¿Sí? Entonces uno empieza a vender su tiempo, ¿sí? Les recomiendo que vean el centro de gravedad permanente, esa conferencia es bien interesante y ahí sí se explica con mayor detenimiento esta situación. Pero para como no extendernos más, uno simplemente vende su tiempo que debería dedicárselo a Dios, a su ser y no dedicárselo a otras cosas. Cuando uno le va dedicando el tiempo a su ser, entonces el ser se encarga de uno acomodarle las cosas, su vida. ¿Sí? Si usted trabaja 12 horas y se gana $1000, por decir algo, ¿sí? Trabajando de sol a sol, como diría mi madre, si uno le trabaja al ser, puede ganarse esos $1000 trabajando 3 horas diarias. ¿Sí? Y el resto de tiempo se lo dedica a las cosas de su ser. ¿Sí? Entonces, hay que ir como mirando esas situaciones. No les estoy diciendo, no, es que tienen que renunciar ya y que no, 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 eso simplemente nace
de la comprobación, de estar analizándose, de estar reflexionando, de estar muriendo, ¿ok? Entonces eso se va a dar, eso se va dando con el tiempo. También puede ser simplemente por karma, ¿sí? Que de pronto en una existencia pasada simplemente se dedicó, qué sé yo, al ocio, ¿sí? Entonces ahora está en el otro lado y lo pusieron a pagar ese karma y ahora tiene que trabajar muchísimo, ¿sí? Entonces todos recordemos que nada es gratuito. Las cosas nunca pasan por azar, nunca pasan porque sí, porque es que Dios quiso, que es que yo le caigo mal a Dios y todo me toca a mí. No, no, realmente no. Bien, el pintarse el pelo igual entra en qué infradimensión. Bien, lo que decía, eh, todo eso hay que estudiarse, ¿sí? Reflexionar del por qué yo estoy haciendo eso, mediante alguna meditación reflexiva, ¿sí? De bueno, de por qué estoy haciendo eso, por vanidad. ¿Y por qué estoy haciendo eso por vanidad? Porque no me acepto tal cual soy, ¿ok? Eso es lo mismo que pues hacerse lo que decíamos de mutilaciones, se llama eso, colocarse piercing, son detalles muy sutiles, pero que simplemente están apoyando o están como apoyando, no, como engrondando, engordando un defecto que es muchísimo más grande. Bueno, bien, saludos desde Perú, gracias por aceptarme, ¿no? Igual, gracias nuevamente a ustedes por dedicarse un tiempo para todo este conocimiento, que realmente personalmente pues a uno le cambia la vida, cambia muchísimas perspectivas y muchísimos preconceptos que uno tiene o tenía. Bien, gracias por su respuesta. No, como digo, igual, gracias a ustedes. Saludos desde Paraguay, ve qué chévere. Están conectados muchas personas de diferentes países. Un gusto saludarlos a todos ustedes desde Colombia. Bien, no veo más preguntas por acá. Ok, entonces, si no hay más inquietudes, hasta aquí llega la conferencia del día de hoy. Entonces, realmente fue un gusto haberlos saludado a todos ustedes. Ok, aquí hay otra pregunta. A mí me cuesta abandonar mi orgullo y mis deseos de ser alguien importante en la vida. ¿Qué puedo hacer? Eh, Miren, una de las herramientas más importantes que nosotros podemos aprender a utilizar y a practicar con gran dedicación, con gran pasión, pienso que es el desdoblamiento astral, ¿sí? Que allá uno puede ir a preguntar absolutamente todo, a hablar realmente con su propio ser, ¿sí? Con su padre, con su madre divina, que con ellos, si uno tiene esa línea directa, realmente pues no hay pierde a uno equivocarse en ninguna decisión que tome. Entonces, desdoblamiento astral realmente es una práctica supremamente importante. Y la otra práctica que también es súper importante, que empecemos a afianzar, a adueñarnos de ella, pues, es la práctica de meditación. Bien, entonces, mediante la meditación podemos responder a esa pregunta de que es que yo quiero ser importante en la vida. Bueno, pero ¿por qué quiero ser importante en la vida? ¿Por qué quiero hacerlo? Sí, uy, quieto que se suelta el micrófono. Entonces, el orgullo, recordemos, es uno de los 7 pecados capitales, ¿cierto? Entonces, ese orgullo se alimenta y se justifica de muchísimas cosas. Pues es que yo vine aquí a ser una persona que no tenga que pasar hambre, que no tengo que pasar frío, que tengo que tener una casa muy bonita, una familia supremamente ejemplar, ¿sí? Que soy muy inteligente, que es que yo tengo que tener, qué sé yo, 30 cartones de diplomados, grados, pregrados, posgrados, etcétera, en la pared, ¿sí? Bueno, etcétera, como para no extendernos. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué quiero yo todo eso? Entonces, es importante que hagamos un expediente, eso también se enseña en otra conferencia, un expediente del defecto, ¿sí? Un expediente del yo.
cómo me afecta, cómo, por qué lo estoy alimentando, cómo, de dónde salió, cómo salió, hace cuánto salió, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, mediante la meditación reflexiva y la muerte en marcha, se puede ir controlando, eliminando, ¿sí? Comprendiendo ese defecto, ¿sí? Por ejemplo, salió, tengo el celular, qué sé yo, el Note 10 en este momento, y ya salió el Note 20, y lo voy a comprar. ¿Por qué lo quiero comprar? Sí, es que es mi orgullo de que como soy importante, yo tengo que tener el último celular de moda. Sí, entonces, mato ese defecto en ese instante cuando se apareció, y más adelante en la noche o cuando llegue a su casa dice, bueno, voy a meditar, yo porque quiero tener el celular, este último celular, lo necesito, es justo, es útil, es necesario. ¿Ok? Bien, pregunta Michael, ¿cuándo será la siguiente conferencia? Ok, Jenny ya respondió. Gracias, Jenny. Es el sábado a las 8 de la noche aquí, hora Colombia. Se titula Los Siete Cuerpos. Es una conferencia realmente también muy interesante que nos va a enseñar, bueno, qué nosotros logramos con la práctica del suprasexo. Bien. Sí, creo, bueno, aquí se están dictando las conferencias por este canal los días martes. Hoy es martes, ¿cierto? El día martes a las 8 de la noche y también los días sábados a la misma hora. Entonces están todos cordialmente invitados a las conferencias. Estamos rotándonos muchísimos conferencistas, entonces, nada, pues igual, todos estamos de igual manera para servirles a todos ustedes. Dice Paola, un saludo para ti, Paola. Muchas gracias por su tiempo y la iluminación sobre el ego. Un abrazo de luz. Saludos desde Bolivia. Wow, Bolivia, interesante. Un saludo también para ti. Muchísimas gracias por tu tiempo, Paola. Bien, creo que ahora sí no hay más inquietudes. Ahora sí me despido. Se nos alargó un poquito la conferencia. Esta es un poquito larga, pero igual, bueno, no importa. Fue un gusto haberlos saludado a todos ustedes. Espero que pasen una muy feliz noche, que se cuiden en medio de toda esta situación que se está presentando y que pues logremos aprender de toda esta pandemia y de todas las situaciones que se van a seguir presentando. Entonces, que tengan una muy feliz noche. Saludos desde Colombia para todos ustedes. Hasta pronto.